Hola, Lynn, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ari? Muy bien, gracias. ¿Y usted, profe? Bien, aquí andamos, bien. ¿Por a dónde andas? Este, pues ya no estoy donde estaba Ajá. trabajando en la empresa encuestadora. Ahora estoy en la función pública. Estoy aquí en la Ciudad de México, ahora sí ya. Ah, otra vez en la Ciudad de México. Sí, ya ahora sí, por fin. Qué bien, pues ahorita con muchas inundaciones, ¿no? Pero ahí andas. Sí, ayer llovió súper feo, Sí, todo bastante. inundado. Sí, ha estado feo estos días por estos rumbos. ¿Usted también está acá en la ciudad o está allá en Hidalgo? Cerca, no, estoy aquí en por Naucalpan, más o menos, Boniscal. Sí, Mm, por aquí andamos también. ¿Y también le llovió feo? Sí, afortunadamente donde estamos no se inunda, pero sí, alrededor, pues sí. Sobre todo, Mm, antier que granizó bastante fue donde estuvo más crítico. El día, ¿cuándo fue el día que me regresé? ¿El domingo? Fui a Ajá. Hidalgo y Oh, me ya. regresé. Y estaba horrible, horrible el granizo ahí pero del lado Pachuca y en San Agustín Tlaxiaca y tuve que parar Poco. porque estaban cayendo granizo así súper grande, más que canicas. Sí, Y ahí por Tizayuca igual estaba horrible. ¿a poco? Yo Sí, me fue un regresé por, accidente. yo me regresé por Tula el domingo y Tula se inundó. No había, no había ni cómo llegar, estaba todo las calles del centro inundadas. Chalas, no, me tocó el domingo de regreso a la ciudad, pero del lado Pachuca y estaba horrible la lluvia, no se veía nada. Y Sí, ha pues estado. a vuelta de rueda con los accidentes. Sí, se pone peligrosa la carretera, pero bueno, ¿qué le hacemos? Pues sí, ni modo. Pues sí, pues bueno, vamos a comenzar. Bien, me da gusto que estés bien, Aline. Saludos a Cari, buenas noches, Jenny, Aranza, Tania, que ya están por aquí. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profe. Hola. Déjenme ver por aquí. Tengo Cari, no tengo audio con Cari ni con Tania. Profe, ¿Sí? perdón, tengo problemas con mi cámara de nuevo. Sí, La voy a Jenny. mantener apagada. Sí, ok, no Ok, hay problema, está bien. Déjenme ver aquí gracias. nada más. Ya tenemos a Tania, buenas noches, ya tenemos audio contigo. Cari, ok. Ya tengo audio contigo, porque no teníamos audio, Cari. Sí, profe, es que me tuve que conectar otra vez con mis datos porque ya ve que está lloviendo y el internet está para llorar. Sí, es lo que comentábamos, que han estado fuertes las lluvias y con esto, el internet falla demasiado, aunque estemos en las zonas donde supuestamente no debería de fallar, también nos falla demasiado. Pero bueno, ¿qué le hacemos con estos climas, verdad? Ni modos de, Exacto. bailarle a Tlaloc a ver si se calma un poquito, ¿no? Sería una opción tal vez. Sí, Ok. sí, el internet satelital está muy caro. Sí. Sí, y todo realmente. Pero bueno, bien, Dulce, va entrando. ¿Quién más? Irene, buena noche. ¿A quién más tengo? Dulce, buena noche también. Hola, Bien. licenciado, buenas Hola, noches. buenas noches. Buenas Bien, noches. buenas noches. Pues vamos a comenzar entonces con lo que estábamos, bueno, no comenzar, ¿verdad? Vamos a continuar con lo que estábamos hablando en la sesión pasada para terminar acerca de lo que son las hipótesis y pues ver lo que son las variables, ¿no? Que hoy nos toca también por ahí, no tienen tarea, entonces pues no saben el tema. Espero que vayan avanzando con sus presentaciones, que se acerca la fecha de entrega, ¿sale? También les comento que, bueno, como siguen trabajando en su presentación y aparte tienen por ahí otros trabajos, más estudiar para creatividad, igual esta semana no tienen tarea para que no estén presionadas y no estén haciéndose bolas con tantas cosas, ¿eh? Pero solo por esta ocasión, así que no va a ser de cada 8 días ni de cada evaluación, así que bueno, otra vez, no hay tarea en esta materia. Bien, ahora sí, después del anuncio, déjenme compartir la pantalla. Déjenme ver por aquí. Bien, estábamos hablando acerca de lo que son las hipótesis, veíamos pues por qué son importantes realizarlas y les platicaba yo, no, bueno, no plática, ¿verdad? Les explicaba yo que las hipótesis
a veces no existen en todos los trabajos, puesto que estas se van a desprender de los mismos planteamientos. De ahí vamos a poder sacar variables que se van a medir en campo. Recuerden que al final de cuentas, nuestras hipótesis son lo que nosotros vamos a verificar. Nosotros nos planteamos un problema. Si nosotros formulamos una hipótesis, pues entonces eso es lo que vamos a verificar. No es el internet, esta vez es mi voz. Bien, entonces, vamos a verificar esto en campo, comprobar esa posible respuesta a nuestro planteamiento. Y como comentaba, si no hay una hipótesis, si nosotros podemos desglosar desde el planteamiento, entonces, pues bueno, la hipótesis ya no es necesaria en lo que es el trabajo. Déjenme dar paso aquí a sus compañeritas. Bien. Entonces, pues bueno, tenemos varios tipos de hipótesis, ¿sí? Tenemos diferentes y vamos a marcar por ahí en sus trabajos que ustedes entregaron, realmente solo las que hicieron por ahí hipótesis, pues entregaron solo una hipótesis, pero generalmente nos van a pedir dos, una hipótesis, la primera hipótesis de investigación que nosotros formulamos, más una hipótesis nula, ¿sí? Puede haber hipótesis alternativas de estos trabajos, es decir, podemos tener diferentes posibles respuestas a esto, pero solo va a haber una que es la que vamos a guiar, que es la que vamos a llamar nuestra hipótesis de investigación, ¿sí? Entonces, en todas las investigaciones que requieren la experimentación, la que es el poner en marcha en campo, pues casi todas las hipótesis siempre van a ser de correlación. Esta relación de causa-efecto, que es lo que ustedes vieron pues a través de las variables que midieron en sus planteamientos, ¿sí? Y recuerden, siempre las hipótesis van a ir en relación con nuestros objetivos y con nuestro planteamiento, ¿sí? No pueden ir desfasadas, no pueden ir o no tienen no podemos plantear hipótesis que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos investigando. Así que esta hipótesis pues va a establecer esa relación de antes, ¿sí? Es antes a lo que nosotros verifiquemos en campo. Por eso es a priori, como dice ahí en el documento. Y bien, vamos a ver los diferentes tipos de investigación. Como ustedes pueden ver, tenemos la que llamamos nuestra hipótesis de investigación, la hipótesis estadística, la hipótesis nula, hipótesis alternativa y la hipótesis operacional. La hipótesis de investigación, como ustedes ven, está entre paréntesis HH1, que significa la hipótesis de investigación. Bueno, aquí también cabe aclarar, cuando tenemos más de una hipótesis, siempre se va a marcar no como tal hipótesis, sino se marca como una H en nuestros trabajos de investigación y debajo del numerito marcamos 1, 2, 3, hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3. Ahora, si solamente estamos marcando una hipótesis de investigación, la marcamos como HI, como se indica aquí en el paréntesis, ¿sí? Y esta, pues, es la hipótesis que va realmente a ser la primera hipótesis planteada para la resolución de nuestro problema y, pues, obviamente es donde nosotros vamos a tener esta posible respuesta y donde nosotros vamos a manejar dos o más variables dependiendo el problema o cómo nosotros estemos haciendo la investigación. Tenemos una hipótesis estadística y esta hipótesis estadística va a tener que ser relacionada, más bien, esta posible respuesta tiene que ser o dar solución a través, pues obviamente, de las matemáticas, de todo lo que son las operaciones matemáticas. Esto sería, pues obviamente, para problemas que tuvieran que ver tal vez, pues en la investigación de las matemáticas, tal vez en la química, a través de fórmulas y demás, en la física, sí, donde podríamos meter esta parte de hipótesis estadística y se va a resolver de esta manera. Tenemos una hipótesis nula, yo les decía que generalmente nosotros en nuestros trabajos de investigación nos van a pedir una hipótesis de investigación, la hipótesis I, ¿no? Y la hipótesis nula, ¿sí? La hipótesis nula, de alguna manera, es una negación o existe o es como
Es como negar lo que estamos afirmando en la primera investigación, en la primera hipótesis. Por ejemplo, si yo marcara una hipótesis que dijera, la conexión a Internet influye demasiado en el aprendizaje de los alumnos del área de pedagogía del Instituto de Capacitación Integral de Hidalgo. Tal vez esa sería mi hipótesis de investigación. Sí, mis variables, cómo los servicios de Internet pues influyen en el aprendizaje. Pero si yo planteo mi hipótesis nula, sí, que iría en mi trabajo, sería o la conexión a Internet o los servicios de Internet no intervienen en el aprendizaje de los alumnos de pedagogía del Instituto de Capacitación. Esta niega lo que estamos diciendo al inicio, pero recuerden que al final esta hipótesis que llamamos nula, o como lo ven ustedes, H0, pudiese ser cierta en determinado momento. Es decir, también se puede verificar y también nos puede dar este resultado negativo. Por eso se formulan a veces los dos tipos de hipótesis. Y esto va a depender de cada asesor o de cada institución, cómo nos las marquen, si nos piden investigación, hipótesis de investigación, más la hipótesis nula, ¿sí? Tenemos hipótesis alternativas. Estas hipótesis alternativas son lo que yo les decía, podemos tener nuestra hipótesis de investigación, pero podemos tener otras posibles respuestas a nuestro trabajo de investigación. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros comprobemos en campo lo que estamos planteando como la primera hipótesis, tal vez no nos conduzca a los resultados que esperamos, pero puede que sea alguna otra de las hipótesis que tenemos marcadas ahí, que sea la que terminemos midiendo. Entonces, por eso tenemos hipótesis alternativas. ¿Sí? Entonces, son diferentes, no son como las nulas porque no están negando, pero son posibles alternativas a la primera hipótesis de investigación que tenemos. Y tenemos la hipótesis operacional, ¿sí? Entonces, aquí en esta hipótesis operacional, pues es donde nosotros, pues de alguna manera tenemos el control de los grupos, el control del experimento que estamos haciendo y podemos manejar nuestras variables de modo que, bueno, nosotros tengamos el control sobre esas variables. No quiere decir que en las otras no tengamos el control, o no esté bajo toda nuestra investigación y sobre nuestro control las hipótesis o las variables. Sí lo están, pero aquí por ser operacional, pues de alguna manera existe un mayor control en el campo. Podemos nosotros tener mayor manipulación de ellos sobre campo. ¿Sí? Entonces tenemos estos tipos de investigación en primera instancia. ¿Hasta aquí alguna duda? Angie, Dulce, Irene, Lupita, buenas noches, que no las había visto, Angie, Lupita. Buenas noches, profe. ¿Todo bien con estas hipótesis? Ok. No. Bien. Entonces, bueno, en el caso de Aline, de Irene, de Dulce, de Tania, que pues ya van a entregar, o más bien, se van a tener que llegar a enfrentar a este trabajo de investigación, pues aquí dependiendo del asesor de la institución, les solicitará su hipótesis o no, lo pueden desglosar o justificar desde el inicio del planteamiento del problema, si van a tener esta hipótesis o no la van a tener. Recuerden que no todos los trabajos llevan la hipótesis, ¿sí? También tenemos las hipótesis descriptivas. Estas tienen mucho que ver, sobre todo, con el tipo de investigación que nosotros estamos realizando. Si ustedes recuerdan, pues tenemos investigación descriptiva, explicativa, correlacional, ¿qué más? Explicativa, correlacional, descriptiva. Y estos tipos de investigación, pues se van a relacionar con el tipo de hipótesis que también nosotros estamos planteando. ¿Sí? Dulce, ¿nos puedes leer lo que es la hipótesis descriptiva, por favor? Me dijo mi verdad, profe. Sí, sí, Dulce, por favor. Es que como que lo escucho entrecortado. Ah, ok. Pero sí lo leo, bueno, si me escuchan, lo leo. Sí, te Hipótesis escuchamos. descriptiva. Intenta predecir un dato que se registrará y evaluará en el estudio. Por ejemplo, el aumento en la compra de teléfonos móviles inteligentes será de un 20% en la ciudad de San Juan para el año 2017. Ok.
Bien, como su nombre lo indica, en la hipótesis descriptiva, pues obviamente lo que va a hacer esta hipótesis es describir el fenómeno que está por corroborar a través de las variables, ¿sí? Entonces, ese va a ser su objetivo, la descripción de lo que está corroborando o lo que pretende medir. Al final de cuentas, recuerden que nuestras variables que surgen de estas hipótesis, pues lo que van a hacer es medir, ¿sí? Medir precisamente. Entonces, es una descripción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, valga la redundancia, en su ejemplo, ¿sí? La compra de teléfonos móviles será de un 20% en la ciudad de San Juan para el año 2017. Lo que va a hacer es explicar por qué aumentará el 20% en esta localidad para tal año, ¿sí? Entonces, va a describir el porqué del aumento en el porcentaje del uso de teléfonos inteligentes, ¿sí? Entonces, describe. Hipótesis correlacional. Tenemos a Aranza, ¿nos puedes leer qué es una hipótesis correlacional, por favor? Sí, dice típicas de los estudios son perspectivas asociativas de dos o más variables. La mala oclusión dental está relacionada con la presencia de trastornos cervicales o el consumo de la maca andina está asociado al incremento de la resistencia y fuerza física. Ok, bien. Como ven en esta, va a buscar esta relación entre, relación asociación entre las variables. Por ejemplo, bueno, la causa-efecto, la mala oclusión dental relacionada con la presencia de trastornos cervicales. Es decir, la causa, mala oclusión dental con trastornos cervicales, que sería esta relación de variables, ¿sí? Esta correlación que existe para explicar un fenómeno. Entonces, por eso es correlacional. No quiere decir que en las demás no exista relación. Al final de cuentas, recuerden que siempre las hipótesis pues marcan este manejo de variables y esta relación que existe en ellas para precisamente para poder medir. Tenemos las hipótesis diferenciales. Jenny, ¿nos puedes leer por favor lo que es una hipótesis diferencial? Hipótesis diferenciales. Se emplean para efectuar comparaciones entre grupos de variables. Ejemplo, la opinión de las mujeres sobre el matrimonio igualitario es más positiva que la de los hombres. La hipótesis puede o no contener el valor de la diferencia. Todo depende del conocimiento previo que tenga el investigador al momento de hacer la deducción. Ok, muy bien, Jenny, gracias. Pues sí, lo que pretende entonces esta hipótesis es explicar una diferencia que existe entre diferentes grupos. Por ejemplo, aquí, pues lo que ustedes ven o la hipótesis marcada aquí, la opinión de las mujeres sobre el matrimonio igualitario es más positiva que la de los hombres. Esto es, de alguna manera, lo que se va a medir. Aquí, como ven, no es esta relación causa-efecto. Aquí es buscar cómo medir la diferencia entre estos grupos, ¿no? Entonces, aquí perdón, esto es lo que entonces va a realizar esta hipótesis diferencial. Ver, entonces, en campo, por ejemplo, a la hora de realizar los instrumentos de recogida de datos y demás, pues todos los cuestionarios o todo lo que se arme las encuestas serían enfocadas a ver si es cierto que las mujeres opinan mejor sobre el matrimonio igualitario o los hombres, porque esto es lo que haría, hacer marcar esta diferencia. Y tenemos las hipótesis causales. Déjenme ver por aquí quién me ayuda. Cari, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, profe. Hipótesis causales. Proponen relaciones de causa y efecto entre variables. Por ejemplo, un buen clima laboral y una buena retribución salarial aumenta la innovación de los empleados. Ok, bien. Espero que no se escuche mucho escándalo porque mi vecina creo que está como Doña Magda hoy estrenando tacones y creo que anda bailando en el piso de arriba. Entonces espero que no se escuche mucho escándalo. Pero bueno, regresando a esto, dice hipótesis causales, pues como bien lo leyó Cari, estas pues establecen todavía más la relación causa-efecto entre las variables que estamos manejando. Lo mismo que casi en las correlacionales. Como ven en lo que se marca aquí, un buen clima laboral y una buena retribución salarial
aumentan la innovación de los empleados. Entonces, hay una causa, buen clima laboral y retribución salarial, ¿sí? Que serían como que dos variables independientes sobre una dependiente, que sería la innovación de los empleados. Entonces, recuerden que también dentro de las hipótesis podemos marcar un más de dos variables, no siempre van a ser dos, ¿sí? Entonces aquí vamos a checar esta parte. ¿Dudas con este tipo de hipótesis, señoritas? ¿Algo que quieran comentar? Yo tengo una duda, profe. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hagamos nosotros nuestra tesina, Ujú. si nosotros planteamos nuestra hipótesis al principio y resulta que es nula, ¿no hay ningún problema? O que sea nula o alternativa, o sea que nuestro resultado no sea el que esperábamos. ¿No hay ningún problema con eso? No, porque al final de cuentas, recuerden que las investigaciones son para eso, para ver si efectivamente lo que nosotros planteamos como un problema es cierto o no, y eso es lo que se verifica, ¿sí? Entonces, si es nulo el resultado, es decir, si nuestra hipótesis resulta nula, no hay ningún problema, porque esto sigue como una teoría que al final de cuentas va a explicar que estas fenómenos que estábamos estudiando no es como pensábamos y a lo mejor encontramos que, bueno, cuáles son las causas de un fenómeno o describimos el fenómeno como realmente ocurre. Entonces, no hay ningún problema. No quiere decir que como mi hipótesis estuvo nula o se fue por una alternativa, mi trabajo está mal. No, las hipótesis sirven precisamente para la medición en campo y para darnos ese resultado y para nosotros poder dar una conclusión a nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Para hacer el análisis precisamente. Entonces, si llegan a tener un resultado nulo o, por ejemplo, si plantearon varias hipótesis y resultó más viable una alternativa, no está mal, ¿vale? No les van a rechazar el trabajo. Aquí se les va a rechazar si no hay relación, si no existe relación entre sus hipótesis, sus objetivos, su planteamiento, ahí sí sería diferente. ¿Sí, Cari? Sí, profe, gracias. Bueno, y como ven aquí en la última precisamente, que responde a también en parte a lo que estaba preguntando Cari, pues no siempre las hipótesis son verdaderas. Efectivamente, eso es lo que comprobamos y no siempre lo que pensamos es lo correcto, ¿sí? Por eso es la comprobación. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí viene otro ejemplo, ¿sí? Dice, las familias que viven en zonas urbanas tienen menor número de hijos que las familias que viven en zonas rurales. Esta puede ser o no comprobada, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta hipótesis, ¿sí? Al momento de nosotros poner una hipótesis, pues no sabemos si efectivamente es cierto o es falso o negativo, el resultado sería negativo, a lo que estamos planteando. Y eso es lo que pretendemos hacer con la investigación. Ver si estamos en lo correcto o estamos equivocados en cuanto a lo que pensamos. Entonces, si va a ser comprobada, nosotros tal vez si nos referimos al censo que se acaba de realizar, tal vez en la investigación pues nos saldría un resultado positivo, ¿sí? Em, en base a los estudios, pero realmente esta hipótesis que ustedes ven ahí, pues no está bien planteada. Es una hipótesis que aquí, por ejemplo, esta no nos llevaría a un resultado positivo o negativo mediante una investigación, ¿sí? Y esta sí, por ejemplo, haría que nuestro trabajo estaría mal, porque realmente más que llevarnos a investigar, ¿sí? Realmente nos está afirmando algo que desde luego ya sabemos que ocurre en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, esta hipótesis, por ejemplo, no conduciría a una investigación adecuada, ¿sí? O sea, y es muy obvia. Esta es una hipótesis muy obvia, es decir, porque pues prácticamente tenemos la respuesta en el momento que la estamos planteando. ¿Sí me explico en este ejemplo por qué esta hipótesis está mal, Irene? Sí, licenciada. Ok. Cari, ¿alguna duda con este ejemplo? Por ejemplo, aquí sí estarías mal si tú plantearas algo así, por ejemplo.
No sé si me escuchó Cari. Sí, sí, escuché, los taconazos también. Sí, les digo, perdón, una disculpa. No se preocupe, profe. Lo vamos a hacer como, ahorita voy a hacerle como Silvita en la serie, ¿verdad? Voy a subirle a regalar un tapete a ver si lo pone para no escuchar el taconazo. Y eso que ahorita es temprano, hay veces que son la 1 de la mañana y anda con los tacones, imagínense ustedes. Pero bueno, eso es lo malo de vivir en departamentos a veces. ¿Qué les digo? Bien, entonces, esta hipótesis entonces no estaría correcta. Por eso lo que nosotros planteamos como hipótesis debe de ser algo que nos ayude a querer encontrar una respuesta, ya sea positiva o negativa en todo caso, a un problema que nosotros estamos encontrando, ¿sí? Así que si nosotros planteamos algo como el enunciado que acabamos de leer, pues prácticamente estamos obviando una respuesta, estamos manipulando toda la investigación, porque obviamente sabría yo de antemano que es un resultado positivo. ¿Por qué? Porque prácticamente lo estoy describiendo en este enunciado. Así que una hipótesis así no sería correcta y obviamente, desde luego, sus asesores pues no se las pasarían, ¿no? Desde ahí va a ser rechazada y eso sí, desde ahí no pasaría. Así que espero que, bueno, hasta aquí estemos claros con lo que es la hipótesis porque se van a enfrentar. No lo hicimos en los trabajos, no desglosamos una hipótesis, creo que sí alguien sí manejó hipótesis, pero la mayoría lo desglosaron a partir de su planteamiento. Pero si les piden, pues recuerden entonces que sí tienen que plantear estas posibles respuestas. Bien, continuando con lo que son las hipótesis, con otra parte importante de las hipótesis, pues vamos a ver lo que son las variables, ¿sí? Estas son al igual de importantes que nuestros objetivos, que nuestras preguntas, que la justificación, que la delimitación, que la muestra, que la población, pues esto es importante porque esto es lo que nosotros vamos a poder medir precisamente y que van a surgir de nuestro planteamiento de problema o de nuestro, ¿cómo se llama? Nuestras hipótesis. De aquí vamos a obtener nosotros, pues, las variables. ¿Pero qué son las variables? Sí, vamos a ver, porque lo vimos de manera muy rápido, pues, cuando vimos el seminario de tesis, pero ahorita vamos a enfocarnos más en lo que es esto. Déjenme ver quién me ayuda a leer. Lupita, ¿me puedes ayudar a leer el primer concepto de qué son las variables, por favor? Sí, profe. Ok. Y 10 Arias 2012 son características o cualidades en magnitudes o cantidades que pueden sufrir cambios y que son objeto de análisis, medición o control de una investigación. Ok. Bien, Lupita, gracias. Entonces, para Arias, son estas cualidades que nosotros vamos a poder o que son susceptibles de cambios y que se van a analizar y que además pues son las que tienen el control de la investigación. Y ahorita vamos a ver por qué. Y tienen mucho que ver. Ahora, nosotros nos hemos estado basando en un autor, sobre todo en el libro que estamos viendo, Fernández Sampieri, ¿sí? Y vamos a ver qué opinan estos autores. Tania, ¿nos puedes leer sobre el consiguiente concepto, por favor? No sé si me escuchó Tania. Bien, creo que Tania tenemos problemas con audio. Bien. Irene, ¿puedes leer el siguiente concepto, por favor, si eres tan amable? Perdón, ¿cuál es? El de Hernández. Hernández. Ajá. Hernández. Una variable es una propiedad que puede y variaciones de medir o observarse. Ok. Tenemos un poco de problemas con su audio, Irene, también. Supongo que el internet, entonces, bueno. Es Sí. mi internet. Sí, no te preocupes, trataré de que no, hacerte hablar para que no haya tanto problema. Déjenme cerrar por aquí. Bien, entonces para Hernández, y estamos hablando son de las definiciones que hemos utilizado más, pues es una propiedad que se va a medir.
y que también puede variar, precisamente por eso es variable. Tenemos a Bavaresco en 1994 y vamos a ver quién más me puede ayudar. Angie, pues, no sé si tengas mucho ruido, si puedes leer el siguiente concepto, por favor. Buenas noches, profesor, ¿me escucha? Bavaresco, si te escuchamos, a ver si nos puedes leer Perfecto. esta. Sí, característica, cualidad o medida que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis. Medición o control en una investigación. Representan diferentes condiciones o modalidades que asumen los objetos en un estudio desde el inicio de la investigación. Muy bien. Igual aquí, como ven, pues son las cualidades que vamos a medir o estas características y que se van a analizar, pero que precisamente, como lo dice aquí, se van a asumir, es más, los vamos a plantear desde lo que es nuestro inicio de investigación. Esto es muy importante porque desde ahí se marca. Perdón, en la presentación pasada, bueno, lo que estaba comentando hace un rato de las hipótesis, no les, hay muchos asesores que la hipótesis como que la dejan hasta como una elaboración a mitad de la investigación o incluso hasta el final. Realmente la hipótesis se debe de presentar primero precisamente porque es la posible respuesta y donde vamos a obtener esas variables que nosotros vamos a medir. Pero esto va a depender también de los asesores, de cómo nos estén orientando y guiando, ¿sí? Entonces aquí también puede haber esta variación, ¿sí? Y tenemos a Carlos Sabino que dice que es cualquier característica o cualidad, ¿sí? De la realidad. Esto sí es muy importante, debe de ser real. Ya vimos que todas las investigaciones se van a basar en hechos o fenómenos que podemos medir en la realidad, no algo que sea subjetivo y que no podamos nosotros medir. Ya vimos que en las ciencias sociales, aunque hablemos de conceptos, aunque sea un concepto abstracto, subjetivo, lo que estamos planteando, después va a ser susceptible de convertirse a algo objetivo y que nosotros vamos a poder medir. Y esto pues surge obviamente de estas variables y de esta formulación de hipótesis o de planteamientos de problemas. Así que tiene que ser, tenemos que convertirlo en algo objetivo y algo real, ¿sí? Porque pues igual, hablábamos las clases pasadas, si yo pretendo medir la calidad del alma, aunque la calidad la podemos enfocar en una dimensión real, si yo quisiera medir el alma como una variable, pues no podría, yo no podría ver la calidad del alma porque el alma no es algo real, no es algo que yo pueda tener como objetivo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo voy a medir? Aunque el concepto de calidad sí lo puedo aplicar, el alma ya no, entonces tiene que ser siempre algo real. Nosotros tenemos que medir algo real, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son algunos aspectos o algunos elementos que nosotros vamos a considerar variables o que van a entrar dentro de estos conceptos subjetivos, pero que podemos volver objetivos a la hora de medir? Pues tenemos algunos ejemplos aquí, como lo son el sexo, la religión, nacionalidad, estatus social, edad, peso, nivel académico, características físicas, motivación del aprendizaje, cultura, tendencias políticas, productividad, agresividad, efectividad y todos aquellos conceptos que sean posible medir, ¿sí? En un individuo, en un grupo de individuos, en una sociedad, que es lo que nosotros hacemos con la investigación social. Ahora, lo que yo les decía, de pronto no podemos nosotros medir lo que son objetos, ¿sí? Hace rato yo les hablaba de calidad de Internet, por ejemplo, ¿no? En el aprendizaje, pero cuando hablo de Internet, no hablo como un objeto, sino estoy hablando con el concepto de calidad previo, calidad del Internet. Y entonces lo que voy a medir es la calidad de ese servicio, ¿no? Que eso es lo que va a ser medible, no como tal el Internet, porque el Internet, pues como tal, no, a lo mejor no lo podría medir, tendría que ver esa calidad o esa eficacia o esa eficiencia. Por eso es importante cómo redactamos, cómo utilizamos verbos para nosotros poder medir posteriormente lo que nos dictan nuestras variables. Así que por eso es que nosotros tenemos que, o tenemos que tener siempre en cuenta que lo que analizamos
son características cuantitativas o cualitativas, ¿sí? De un objeto. Eso es lo que estamos viendo precisamente, las características. Y eso es lo que se va a medir, ¿sí? Por eso en sus variables o en sus planteamientos, pues estábamos enfocados por calidad, por algún problema de aprendizaje, por nivel socioeconómico, por ejemplo, en el caso de Jenny, la calidad del internet, como hablábamos con Irene por ahí, también con otra compañerita de Jacala que hablaba de estos términos, ¿sí? En lo que era con Lupita, hablábamos acerca de espacios para personas con debilidad visual. Estamos hablando, aunque de algo físico, estamos hablando de las características de ese espacio físico. Y eso es lo que se pretende medir. ¿Sí? Entonces, estos serían todo lo que no sea posible medir en la realidad, es lo que vamos a tomar como variable, no lo que no sea real. ¿Dudas hasta aquí, chicas? ¿Ninguna? Bien. Continuamos entonces. A ver, tengo. Ok. Bien. ¿Cuáles son las características que debe tener, pues, estas variables? ¿Quién me ayuda a leer? Déjenme ver por aquí. Jenny, ¿me puedes ayudar a leer las características? Sí, profe. Dice, Ok, gracias. 1. Rasgos que permiten ser observados de manera directa o indirecta. Permiten algún tipo de confrontación con la realidad empírica. Además, tienen la propiedad de variar y ser mensurables de alguna forma. Nos indican que medimos o estudiamos. Una variable bien concebida orienta, guía y encamina la investigación. Abre el camino hacia la definición del tipo de investigación. Muy bien, gracias, Jenny. Bien, algo que de hecho ya habíamos comentado antes y lo estamos, pues de alguna manera implícito en lo que hemos estado comentando, es que estas variables, pues obviamente tienen que ser observables a la hora de nosotros ponerlas a medir en campo, ¿sí? Tienen que ser viables de medición, ¿sí? Y que se van a ver de manera directa o indirecta y es como nosotros vamos a medir en la realidad empírica. ¿Cuál es la realidad empírica? Pues en las experiencias, al contrastar en la realidad esto que nosotros pretendemos medir. ¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente a través de todo lo que son la elaboración de los instrumentos que nos van a ayudar a recoger datos sobre lo que nosotros pretendemos medir en esa realidad. Por eso es en esa realidad empírica donde nosotros la ponemos en campo. Digamos que esta investigación de campo que hacemos con ello. Van a variar, van a tener relación, pero deben de siempre, de alguna manera, mantener el objetivo, ¿sí? Mantener y poder darnos lo que nosotros pretendemos que midan estas variables, ¿sí? No podemos plantear una hipótesis en una investigación, plantear una hipótesis y después, ya que vemos que tal vez no es lo que pretendemos, cambiar las variables, porque ya no se podría hacer al final, porque recuerden que ya toda la investigación o todo lo que se hizo de teoría, de antecedentes, pues fue en relación a estos aspectos de las variables que pretendemos medir, ¿sí? Como ustedes lo hicieron, por ejemplo, plantearon un determinado problema y toda la investigación funcionó en base a eso que ustedes querían medir. Entonces, al final no podríamos cambiar porque entonces ya no habría una relación. Chicas, se me va a acabar aquí el tiempo. Las dejo medio minuto y me vuelvo a incorporar, por favor. ¿Sí? Déjenme por aquí tantito, me salgo tantito.